Bienvenidos a Tex Talks. Tex Talks. Un programa para hablar sin tabúes de sexualidad, relaciones, tantra y amor. Un espacio para desnudar las temáticas incómodas que nos impiden ser realmente auténticos. Un lugar para retirar de lo femenino y lo masculino los estigmas que nos dificultan abrir nuestro corazón. Tex Talks. Conversaciones entre lo profano y lo sagrado. Un producto de The Tantric Experience, con Claudia Ramos y Alejandro Fabián Grisowski. Facilitadores en sexualidad sagrada Y seres profanos. Hola. Hola Clau, ¿cómo te va? Muy ¿Me bien, escuchas bien? Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá, Argentina? Excelente. Con un veranito que dura por acá. Qué delicia. Aquí está lloviendo. ¿Ah, sí? Bueno, no en este momento, pero sí, está un poquito más frío. Bueno, pero siempre con tu background, con ese fondo, siempre da calor, ¿no? Te ayuda. Bueno, pues bienvenidos. Queremos a los que se están uniendo. Estamos en nuestro programa número 5 con un tema fascinante el día de hoy que se llama el poder transformador de las fantasías. Este universo de las fantasías que pertenecen al ámbito de la sexualidad, de la intimidad, pero también de la pareja. Y bueno, creo que va a ser muy candente este tema hoy y muy interesante. Además tenemos un invitado maravilloso que me gustaría presentar. Él es Eduardo Carballo, es psiquiatra, analista junguiano, actualmente presidente de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos, expresidente de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos y director de procesos de formación como analistas junguianos en Latinoamérica. Así que es un honor, lo voy a unir. Ahora sí. Hola. Hola Hola Eduardo. Claudia, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de ustedes, que para mí es un placer poder estar en este espacio compartiendo con ustedes. Igualmente, qué rico. Además, Bienvenido. sí, Gracias. bienvenido. Bueno, hoy tenemos una temática que da que hablar, que siempre dio que hablar, y en realidad te invitamos porque nos gustaría poner luz profesional a esta temática de las fantasías en realidad. Así que, bueno, ¿estás listo, Eduardo? ¿Empezamos? Listo, vámonos. Bueno, cuando hablamos de fantasías en sí, ese término es bastante amplio y puede incluir situaciones como deseos, puede incluir muchas cosas, pero cuando dentro del ámbito analítico, cuando hablamos de fantasías, ¿a qué nos referimos? Fíjate, la fantasía es como el resultado de una función que tiene nuestro aparato interno, que está permanentemente que siempre está como en actividad. Y en momentos determinados, esa actividad aparece como una imagen. Si nosotros nos imaginamos una pantalla donde se proyectan como la dinámica es interna que tenemos, eso que aparece en la pantalla como imagen puede ser muchas veces una fantasía. Nosotros tenemos permanentemente fantasías. Cuando yo tengo un proyecto de vacaciones, por ejemplo, hay una fantasía de lo que yo quisiera, cuál es el lugar, cómo son las características del lugar que yo estoy buscando, con quién quisiera yo eso. O sea, hay un elemento que empieza a aparecer en pantalla y que desde el punto de vista de esa construcción es muy importante porque es lo que nos da, por llamarlo de alguna manera, como la maqueta inicial de hacia dónde voy yo, hacia dónde está dirigida mi psique. Entonces, sí creo que es importante, por lo menos para empezar, poder diferenciar lo que es fantasía de deseo. O sea, el deseo puede generar fantasías y a su vez las fantasías pueden generar deseo.
pero son como dos procesos que son diferentes. O sea, la fantasía es el proceso en el cual aparece la imagen y el deseo es como ese puente, esa energía, esa tensión invisible, misteriosa, que de alguna manera me conecta con un alguien, con una situación, con una actividad en el cual yo empiezo o puedo reconocer que hay un movimiento o que puede haber una ganancia. Entonces, son dos cosas que están muy cerca, pero que son diferentes, ¿no? Entonces, O creo... sea, perdón, Eduardo. Entonces, la fantasía es esa imagen que dispara, vaya a saber qué lugar de la psiquis, en donde empiezan a aflorar esas imágenes como posibilidades, y el deseo es esa energía que conecta con, o qué, como que algo que prende, diríamos, algo así. Exactamente, el deseo es como un iniciador, como un algo que empieza a activar una energía que me pone en acción. Acción que puede quedarse como potencia o acción que puede llevarse al movimiento. ¿Okay? La fantasía tiene más que ver con esa dinámica que empieza a generar imágenes, esa dinámica que empieza a generar escenarios, que bueno, que son imágenes, situaciones, personas, caras, cuerpos, o sea, ese trabajo de construcción de esa imagen es lo que podemos llamar la fantasía. Uh-huh. Hablando de las fantasías, Eduardo, digamos, ¿solo tienen que quedar en el ámbito de la imaginación o también se pueden llevar a concretar, digamos? ¿Qué sería lo saludable? O digamos que nos compartas un poco. Solamente las fantasías se pueden quedar en el ámbito de la imaginación, en ese universo, o se pueden llevar a concretar, por ejemplo, con la pareja, o llevar al ámbito del universo de la pareja. Ok. Yo creo que es importante como ver el carácter universal de la fantasía, porque nosotros tenemos fantasías en prácticamente todos los territorios de nuestra vida. Tenemos fantasías, como habíamos dicho, en términos de una recuperación, de una autorregulación, tenemos fantasías de irnos de viaje, o tenemos fantasías en relación a nuestro ambiente, a nuestro entorno, de cambio o de poner ingredientes o de quitar ingredientes. Si lo ponemos en el ámbito de la pareja, yo creo que es un tema que es sumamente importante porque allí la cosa se complejiza, ¿no? O sea, primero, qué es lo que es la fantasía individual, qué es lo que es la fantasía en pareja, cuál es la dinámica que empieza a establecer esa fantasía con la otra persona, hasta qué punto esa fantasía, cómo se incorpora esa fantasía al mundo erótico de la pareja, esa fantasía se actúa o no se actúa, qué genera en el otro o en la otra. Y entonces ahí aparece una complejización muy importante de lo que es esa función de la fantasía en un encuentro particular que es la pareja. Uh-huh. Fíjate, yo creo que si nosotros nos remontamos, o sea, hacemos una especie como de un ejercicio un ejercicio de imaginación, uno se puede imaginar que las primeras fantasías fueron fantasías que tienen que ver con la masturbación, o sea, como de repente alguien explorándose accidentalmente, hablando en el origen de la humanidad o en la historia de la humanidad, de repente empieza y de repente aparece una imagen que lo empieza a mover, que lo empieza como a impactar. Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero hay una obra de teatro que se llama O Calcuta, que es muy interesante porque de alguna manera habla de este tema de la fantasía, ¿no? No quiero extenderme pero sí una super sinopsis de O Calcuta, era una burla a todo este tema de una sexualidad estadística y como debe ser, que empieza a aparecer en los años 60 más o menos en los Estados Unidos a partir del informe 15. O sea, era un informe donde salieron a la calle a entrevistar acerca de la vida sexual y entonces hay una cantidad de información y entonces la presentan como informe. Entonces dice, bueno, lo normal en la sexualidad es el tanto por ciento de las relaciones son heterosexuales, tantas son homosexuales, de los encuentros sexuales, tantas son en X posición o frecuencia o lo que sea. Y empieza a aparecer un movimiento que empieza a estar en contra de esta normatización o normalización
de la sexualidad como siendo la sexualidad una de las expresiones más ricas y más diversas que tenemos los seres humanos. Entonces aparece este play donde él empieza con una cantidad de cubículos donde están haciendo, ahí está una persona que está siendo objeto de estudio y está un investigador. Y entonces hay como en este cubículo hay una pantalla donde se está proyectando las fantasías que están teniendo las personas. Y está el investigador como registrando y tal. Y de repente suena una alarma gigante y entonces dicen, paren, paren, paren. Y paren es porque una de las personas tenía en pantalla al llanero solitario. Entonces esa cosa como de que empieza, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta anormalidad? Y empieza, bueno, toda una comedia en relación es realmente una burla a pretender esa pretensión de que la fantasía o la sexualidad tiene una manera de ser o tiene una forma de suceder que podemos predecir. O sea, la sexualidad es de los terrenos del humano, donde la expresión interna puede tener las caras más creativas que pueden haber. Yo creo que ahí el gran tema es esa creatividad, ese movimiento interior, es cómo lo vivimos, si lo compartimos o no lo compartimos, qué hacemos con él, ¿no? Hay un primer aspecto que tiene que ver un poco con la connotación que le ponemos a la fantasía. La fantasía es fantasía. Uno puede fantasear las cosas más terribles y son fantasías. Y son importantes. Primero porque si partimos de que forma parte de mi psique, de alguna manera está generando un movimiento, está generando un enriquecimiento o una incorporación de algo. Si esa fantasía que mi psique necesita como construir, yo le pongo un carácter como de negativo o de prohibido o de peligroso, que muchas veces pasa, entonces inmediatamente es como que yo freno la fantasía y yo freno la función que puede tener la fantasía. Ahí es donde empieza el problema. Hay fantasías que culturalmente nos avergüenzan. Por ejemplo, en nuestro mundo en nuestro mundo machista, por ejemplo, hay fantasías homoeróticas que no tienen nada que ver ni con ser gay o con ser homosexual, ni mucho menos. Pero hay fantasías homoeróticas que en el campo de lo masculino producen muchísimo miedo y muchísima vergüenza. Vemos cómo de repente en el campo de lo femenino son más aceptadas, se mueven con mayor ligereza. Ahí nosotros vemos cómo la cultura y cómo el entorno ha generado aspectos muy de represión, muy de señalar, y entonces ahí es donde empezamos a ver cómo ese elemento que aparece como fantasía inmediatamente empieza a ser señalado, empieza a ser evaluado. ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros podemos permitirnos que la fantasía se mueva, en esa medida, nuevamente, no quiere decir que yo tenga una fantasía, no quiere decir que la tenga que actuar, ni mucho menos. Al contrario, en la medida que yo me pueda permitir la fantasía, esa carga que trae, ese movimiento que invita, esa dinámica que tiene, más bien permite que la psique se siga moviendo en la manera más cercana a lo que podemos llamar mi esencia natural. Entonces, eso yo diría que es de los elementos más importantes que tiene la fantasía. Claro. Y lo más saludable, perdón, Clau, ¿quería decir algo? No, quería como entonces cada fantasía pertenece a un universo propio en donde surgen deseos que se traducen de alguna manera entonces en como en un mundo onírico, ¿no? Como en estos mundos de arquetípicos, ¿sí? Propios que de alguna manera nos invitan a la creatividad, y entiendo que si además se expresan y se colocan en el ámbito también de la pareja, puede crear un vínculo quizás mucho más fuerte y más íntimo. ¿Sería así también? Mira, bueno, lo que estás planteando es bastante complejo, pero para tratar un poco como de traducirlo, hacerlo lo más simple que podamos, para tratar, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar diferencias, frecuencias y calidades de frecuencia. Hay una frecuencia que pudiéramos llamar que es como operativa.
por darle un nombre. Esto no es teoría, esto no es teoría formal, pues esto es un tratar de describir como ciertas situaciones. La frecuencia operativa es, de repente, me hace falta más luz y yo pongo luz para estar más cómodo en el ambiente. Hay una frecuencia que podemos llamar ya de una conexión a otro nivel, que puede tener o lo podemos vincular con la frecuencia de la sensualidad. No solamente quiero más luz, sino que de repente quiero un cierto olor, quiero una cierta atmósfera, quiero un cierto elemento que empieza como a darle una dimensión al ambiente que me rodea. De ese tema de la sensualidad podemos pasar a un cierto elemento o una dimensión que podemos llamar una dimensión erótica, ¿no? Que es donde ya hay una conexión un poco más íntima, más desde el disfrute, más desde una sensación de familiaridad y de intimidad. Que esa es hasta esa dimensión, vamos a decir, esa dimensión sensual y erótica que muchas veces confundimos con la sexual. Yo muchas veces, yo prefiero como entender y diferenciarlas, porque ahí es donde aparecen la mayoría de los roles. Uno puede tener una dimensión sensual muy agradable que no tiene nada que ver con lo sexual. Uno puede tener una conexión erótica que no tiene nada que ver con lo sexual. Y por último, entonces podemos tener la dimensión sexual, donde se espera que ya tenemos esa parte como más de sensación, más sensual, más erótica, y de alguna manera entonces ya implica como el encuentro físico, el encuentro de estos dos cuerpos que de alguna manera se están sintiendo, están compartiendo, se están entregando. O sea, es como, pudiéramos decir que hay como tres gradaciones de un encuentro determinado. Esto lo comento porque muchas veces nosotros nos vamos en picada a la parte sexual, en picada. O sea, es que no hemos terminado de decir hola cuando ya nos estamos imaginando o ya hay un tema y nos saltamos una cantidad de otras dimensiones que primero que tienen una riqueza como tal y que es importante diferenciar. Una cosa es sentir lo erótico con una amiga, lo erótico con en una compañía, y otra cosa es sentir que eso que estoy viviendo, que estoy ahí, se tiene que traducir necesariamente en algo que se tiene que sexualizar. Hay vínculos que son inmensamente y tienen una magnitud erótica altísima y muchas veces no pasan a lo sexual. Y viceversa, hay encuentros que son profundamente sexuales, por darle una descripción, salvajemente sexuales, y muchas veces se escapan de la sensualidad o del erotismo. Hay parejas, hay formas de encontrarse que inmediatamente pasan a lo sexual, y cuando uno empieza a hablar con la pareja, uno se da cuenta que nunca han tenido una experiencia que ha pasado por la preparación sensual o la preparación o el disfrute del erotismo antes de la sexualización como tal. Entonces, creo que poderlo ver en estos estamentos, estas diferencias, nos permite como recrear, primero permitir que las fantasías en cada una de ellas vayan emergiendo y vayan apareciendo, y las podemos recrear, ¿no? Siguiendo un estereotipo, sé que esto no tiene por qué ser así nuevamente. Yo no creo en el tener que, pero hablando de estereotipos, uno se imagina la preparación a un encuentro sexual o un encuentro íntimo, uno se lo imagina primero con un crear ese ambiente. Entonces, es el ambiente de los olores o el ambiente de tener a mano un aceite o tener a mano una comida que de alguna manera es una invitación a una bebida, que es una invitación a, empieza como a generarse el ambiente, aparece la música, aparece sí, como algo como muy propicio para que se vaya dando, y eventualmente se activa la parte erótica y de esa parte erótica podemos entrar de una manera mucho más rico a la parte sexual. Entonces, todo esto tiene que ver con la fantasía y tiene que ver con algo que empieza a surgir previo al encuentro. Eso es lo que precisamente
la función y la potencia que tiene la fantasía. Ahora, Oh, di Alejandro, perdón. no, estaba pensando en qué es lo más saludable, cómo tratar a la fantasía de la manera más saludable posible. O sea, aparece ese potencial, esa energía. Continuemos imaginando dentro de una pareja. ¿Cuál sería el tratamiento más saludable para darle? Yo diría que lo más, uno, en la pareja yo sí creo que es importante como diferenciar, uno, la dimensión individual y después la dimensión ya de la pareja como tal, la díada o la tríada o como uno se la quiere imaginar. Pero lo primero es a nivel individual, porque la pareja empieza por uno mismo, o sea, de alguna manera uno tiene un mundo y una relación con uno mismo internamente que de alguna manera determina también cómo yo me voy a vincular con otra persona. O sea, en la medida que yo tengo un vínculo rico conmigo, un vínculo de confianza conmigo, de alguna manera yo tengo un vínculo rico con otra persona y un vínculo de confianza con otra persona. ¿Y qué sería Entonces, un vínculo rico conmigo mismo? es como que gustarme, como de alguna manera aceptarme con las cosas buenas o malas que puedo tener, gustarme, como poder identificar actividades, ciertos elementos que yo tengo, formas que yo tengo de disfrutar del ambiente que me rodea, de cualquier tipo, desde actividades que pueden ir desde hacer ejercicio, leer, actividades que tienen que ver con la sensualidad. Nuevamente hablando de estereotipos, el estereotipo de al final del día yo llego a la casa o, bueno, en este momento de pandemia vivimos en la casa, pero un poco volvemos al estereotipo de otro tipo de situaciones donde al final del día yo soy capaz de conectarme con un querer, sentirme cómodo, llego a la casa, pongo la luz en determinado modo que es más agradable o que puedo, o prendo una vela o sirvo un whisky o un vino y hay una relación conmigo que no tiene que ver ni con mi pareja, ni tiene que ver con otra persona. Eso, de alguna manera, ese vínculo de erótico, sensual, con uno mismo es importante. La capacidad de disfrute con uno mismo, diríamos. La capacidad de disfrutarse, aceptarse, vivir la sensualidad, vivir el erotismo con uno mismo. En la medida que eso, que se vive con tranquilidad y con disfrute, yo puedo compartirlo más fácilmente con otra persona. Entonces, muy bueno. Perdón, porque tengo ganas de decirlo. Okay, porque me imagino una situación muy simple. Un viernes a la noche, estoy solo, me toca estar solo y me separo 2 horas para prender unas velas, para poner buena música, para tomar un buen vino o lo que sea. ¿Se lo considera una situación erótica para conmigo mismo? de alguna manera, dentro de esto que estamos hablando, es una situación erótica. Por eso es que diferencio lo erótico de lo sexual. Eso no tiene que terminar en nada sexual. Eso puede simplemente, esa dinámica, ese movimiento, ese ambiente, es un ambiente que tiene un elemento erótico y que es un elemento erótico que es mío conmigo. Ahí no está apareciendo más nadie. Puede que en ese momento de repente aparezca el deseo o aparezca la fantasía, ¿por qué no llamo a? Entonces, bueno, mira, aló, mira que estoy en esto, ¿por qué no te acercas? Que tengo este vino, tengo esta situación, ¿por qué? Y entonces ahí empieza a incorporarse a esa otra persona dentro de esa situación. Entonces, lo primero, siguiendo con la pregunta que tenían, es cómo yo permito que la fantasía aparezca, cómo yo permito que la fantasía se empiece a manifestar. ¿Qué puede salir de ahí? Cantidad de cosas. O sea, de ahí puede salir nuevamente que yo llame a mi esposa y le digo, oye, ¿por qué no te acercas? Estoy aquí, abrí este vino o abrí esto para ti. O sea, ya hay un algo donde yo ya previamente la había incorporado y entonces ahí esa fantasía empieza a moverse entre dos. ¿Qué pasa muchas veces? Que o nos sentimos avergonzados de la fantasía o pensamos que compartir la fantasía con nuestra pareja puede tener complicaciones, porque es que muchas veces tiene complicaciones. O sea, aquí yo creo que es importante no caer en ingenuidades, ¿no? O sea, hay muchas veces que
que salir de ingenuo a comer. Hay una expresión que no es muy psicológica, que digamos, pero que es muy coloquial y que a mí me gusta mucho, que es el sincericidio, ¿no? Que es ese tema de, por pecar de ingenuo, entonces yo voy a salir a decir todo lo que se me ocurra, sabiendo que la otra persona ni le va a gustar, ni lo puede digerir, ni lo puede aceptar, ni sabe por dónde voy yo, ¿no? Uno de los elementos o una de las expresiones más interesantes de este sincericidio es la película Eyes Wide Shut, ¿no? Con los ojos bien cerrados, Sí, que es la película esta de Nicole Kidman y Tom Cruise, que dicen que la película fue causante del divorcio de ellos. Eso es lo que dicen los chismes hollywoodenses, ¿no? Entonces la película, un poco también para hacer una sinopsis muy corta, están Tom Cruise y Nicole Kidman, una pareja muy estereotipada, yo diría como bastante virginal y estereotipada, y en un momento de un encuentro empiezan a preguntarse, Tom Cruise le empieza a preguntar a su esposa, Nicole Kidman, si, bueno, y en la parte sexual, que tú has tenido algún tipo de fantasía. Y ella le dice, sí, bueno, yo nunca te lo había dicho, pero ¿tú te acuerdas el viaje de luna de miel? Creo que era el viaje de luna de miel en aquel barco que nosotros estábamos por el Mediterráneo. Bueno, con aquel marinero que nos servía a nosotros, yo he tenido fantasías sexuales con él. Y eso a Tom Cruise le vuela los tapones y dice, esto no puede ser. ¿Cómo es que mi esposa, que es este ejemplo de belleza, de pureza, de todo esto, tiene fantasías, estando conmigo tiene fantasías con este marinero? Y ahí arranca todo un drama que termina en tragedia, ¿no? Entonces, el tema a lo que voy es cómo entonces uno, dependiendo del vínculo que tiene con la pareja, de los acuerdos que tiene con la pareja, de los movimientos que tiene con la pareja, de la confianza que hay en la pareja, uno realmente puede abrirse a expresar todas las fantasías que se tienen o no. Yo creo que las parejas vivimos haciendo acuerdos, la mayoría de las veces implícitos, que son peligrosísimos, pero muchas veces explícitos, ¿no? Nosotros a nivel explícito decimos, mira, entre nosotros hay un cierto nivel de exclusividad sexual que puede ser completa o medio abierta o lo que sea. Eso es un acuerdo que hay en la pareja. No es lo mismo para una pareja que tiene un acuerdo de exclusividad sexual poder hablar o poder fantasear con incorporar otros elementos a la pareja y solicitar llevarlos a cabo, que una persona o que una pareja que desde el principio de alguna manera son más abiertas en términos de la sexualidad. Son dos situaciones diferentes, pero igualmente importantes. Hay un terapeuta, Rafael López Pedraza, que trabajó mucho sobre el erotismo y lo dionisíaco como también como hablando de lo que comentaba Claudia, de los arquetipos, de un arquetipo que tiene mucho que ver con lo sensual, no lo sexual, mucho con lo sensual. Él comentaba que el traer la fantasía a la cama, traer la fantasía a la intimidad, al encuentro con la pareja, es de las cosas que enriquecen más ese encuentro. Porque de alguna manera yo puedo compartir y puedo generar, un poco siguiendo esta diferenciación que estamos hablando, comentando al principio, al tema que traía Alejandro, que es el del deseo. La fantasía puede generar un monto de deseo que puede, de alguna manera, ser un gran afrodisíaco dentro de ese encuentro. O sea, es como yo llevar esa fantasía a la cama puede producir una activación del deseo o una profundización del deseo que se puede generar o que puede traducirse entonces en una magnitud del placer, en un monto de placer. No es lo mismo ir a la cama con una cosa como muy sosa, muy sosa, no se me ocurre otro nombre, muy gris. Y entonces, bueno, ahí ya terminaste, sí, terminaste, el otro terminó, decir, bueno, chao, hasta mañana. O sea, eso es una cosa que es diferente, completamente diferente a poder hablar, a poder explorar, a tener el ambiente previo, a preguntarse. O sea, hay todo un mundo que empieza a moverse y que empieza a tener una activación
independientemente que en esa activación empiecen a surgir fantasías que incorporen otras situaciones u otras personas. Entonces, Sí, perdón, ahí me gustaría introducir, ya que estás tocando este tema, del juego, porque hay fantasías del juego de roles, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ahí es fascinante cuando nos podemos ir conectando con este universo arquetípico, que son universales finalmente, y que podamos también apropiarnos, porque también existen dentro de nosotros, ¿no? Eso también decía Jung. Entonces, el arquetipo de la puta, el arquetipo del seductor, el arquetipo de la colegiala, hay tantos arquetipos que yo creo que también hacen parte del ámbito de la fantasía, y de la riqueza del universo individual también, ¿no? O de la riqueza de poder conectar con otras energías más que nos trascienden, pero que también pueden, de alguna manera, si lo exploramos, nos pueden enriquecer. fíjate, yo creo que en el tema del juego de roles, ahí como uno lo puede ver, bueno, como todo esto se puede ver de muchas maneras, porque es un tema muy complejo, ¿no? Pero Uh-huh. quizás para simplificarlo un poco, yo lo pondría en dos niveles, ¿no? Okay. Uno, hablando de lo que tú comentas de lo arquetipal, cada uno de nosotros tiene una esencia arquetipal, tiene un patrón. Cuando nosotros hablamos, no vamos a meternos en la parte mitológica, vamos a meternos, por ejemplo, en la parte de especies animales. Okay. Arquetipalmente hay personas que son lobos, hay personas que son leones, hay personas que son conejos, hay personas que son águilas, hay personas que son serpientes, o sea, cada una de esas especies de alguna manera establece vínculos muy particulares con otras especies. O sea, si lo ponemos ya a nivel de la mitología, y aquí hago simplemente una aclaratoria porque creo que es una confusión súper frecuente, donde ese es el arquetipo de Apolo, ese es el arquetipo de Atenea, ese es el arquetipo de Dioniso, o de Afrodita, o de... eso no son arquetipos, esos son expresiones de arquetipos que las utilizamos porque la mitología griega de alguna manera nos es muy afín. O sea, nuestra cultura está basada en la mitología grecorromana, entonces es muy afín. Entonces por eso es tan fácil uno decir, bueno, es que tal persona tiene un arquetipo muy afrodítico, muy venusino, esta persona tiene un arquetipo muy ariano, muy de Marte. Entonces, lo traigo porque en esta esencia arquetipal hay unas conexiones naturales que se dan en algunos arquetipos entre sí. Por ejemplo, la pareja erótica arquetipalmente es Venus y Ares, Afrodita y Ares, Venus y Marte, ¿no? La diosa de la sexualidad, de la sensualidad, del placer, del disfrute, de lo erótico, y el dios de lo masculino, de la fuerza guerrera, del que invade, del que conquista. Y entonces estas dos energías, que son una energía yin, pero exponenciada, y una energía yang exponenciada, es como el arquetipo de la pareja erótica, ¿no? Entonces, si una persona, bueno, toda esta introducción era porque hay veces que nosotros tenemos la esencia arquetipal y no siempre la estamos expresando en los diferentes terrenos, en los diferentes terrenos donde nos movemos. Yo puedo ser muy ariano en términos civilizados, vamos a ponerlo así, y entonces puedo ser un empresario, puedo ser una persona que tiene una fuerza o tiene un carácter o tiene una presencia, pero que de alguna manera está contenido dentro de un elemento, así como, vamos a decirlo así, como velado por lo civilizado. Y de repente yo necesito, en el tema de la sexualidad, vivir, conectarme con esa fuerza femenina afrodítica en la otra persona. Y entonces ahí el juego de roles muchas veces puede ayudar. O sea, cómo tú, vistiéndote, representándote a una Afrodita, de repente activa una conexión que es una conexión natural fundamental y obviamente le da un monto de energía a ese encuentro. Eso decía que podíamos verlo en dos aspectos, ¿no? Ese es el aspecto como por llamarlo así, como la pareja arquetipal. Hay parejas arquetipales y a la medida que yo sé cuál es mi esencia,
yo puedo buscar mi pareja arquetipal y generar favorecer, ¿no? Porque no se genera. Puedo favorecer la fuerza de esa conexión. Hay otro elemento de juego de roles que también es arquetipal en otro sentido, que tiene que ver con el arquetipo del poder. Cuando uno habla de poder, usualmente hay alguien que domina y hay alguien que es sumiso. Por eso ese juego de roles donde una persona juega al ser el que domina y la otra persona juega a la que es sumisa o sumiso, también activa una energía que es muy particular. Y bueno, ahí es donde uno ve, donde él puede, o sí puede ser testigo, por darle un nombre, de cómo estos vínculos donde de repente alguien necesita o invita como a establecer ese juego de roles desde el poder. Como me recuerdo, me viene a la cabeza la serie, ahora se me fue el nombre, la serie esta de Billionaire, donde entre el fiscal, que supuestamente es un político poderoso, de público, y la esposa, que es una psiquiatra que en principio debería ser la acompañante o la que entiende, ellos tenían un juego de roles donde ella era dominante y donde él era sumiso, y donde de alguna manera el mundo erótico de ellos estaba fundamentado en ese juego de roles, donde para activar el elemento de la sexualidad, ella entonces se vestía, actuaba, tenía toda una cantidad de juegos o de juguetes que en términos de esta cosa del dominio desde el poder, y él por el otro lado tenía una cantidad de elementos que tenían que ver con ese aspecto de ser sumiso. Eso también es arquetipal. Que si es sano o no sano va a depender de cómo eso se incorpora en la pareja. Claro. Hasta qué punto la pareja logra como negociar y como incorporar eso, hasta qué punto logra como en un momento determinado puede limitar la expresión de eso, puede autorregular la expresión de eso, porque ¿cuál es el problema de este tipo de situaciones? Que muchas veces, como muchas veces la fantasía es individual y yo invito a la otra persona, muchas veces la fantasía, si no tiene un límite, puede llevar la situación, puede sobrepasar la situación. Y si la otra persona no sabe cómo limitar, bueno, la cosa se puede transformar en un rollo. Entonces, qué delicado, ¿no? Qué temática tan delicada. Sí, señor. Muy finos, ¿no? Los bordes, los límites, también requiere... Por eso es que el tema de la sexualidad es comunicación, la base y la garantía, sí, como la autorregulación de la sexualidad está fundamentada en la comunicación. Cómo yo puedo hablar, hasta qué punto yo me puedo permitir hablar de cosas, hasta dónde plantear, comentar, esto me gusta, esto no me gusta, cómo limito, cómo invito, cómo podemos en la pareja como lograr acuerdos, como lograr códigos, y la confianza también, ¿no? Como construir la confianza, creo que también eso es clave, de poder sentirme auténtico en decir algo. Hay un tema que para mí es fundamental en todos los aspectos de las relaciones humanas, que son, como dices tú, el tema de la confianza y los niveles de confianza. Exacto. Lo primero que yo necesito para que un vínculo se pueda dar es confiar en que tú no me vas a dañar a mí, en que tú de alguna manera me vas a cuidar y tú vas a confiar en que de alguna manera yo te voy a cuidar. Si esa confianza fundamental no está activada, no está presente, es muy difícil hacer el vínculo. Y que es lo que vemos muchas veces en las parejas que eventualmente terminan separándose. Claro. Porque no confío en que nosotros acordamos que esto es una pareja cerrada o de exclusividad sexual, y yo no confío en que tú estás cumpliendo con eso. No puedo. Es que yo no confío en que si yo abro la puerta a unas fantasías, tú no me vas a juzgar o tú no me vas a maltratar. No confío. Yo no confío en que si yo te digo un secreto o te confío, tú no lo vas a guardar o no lo vas a proteger, sino lo vas a estar divulgando o lo que sea. Entonces, el tema fundamental es la confianza
y la confianza en que tú me vas a cuidar. Sí, de acuerdo, y recibirme con todo, ¿no? Aquí hay una pregunta de alguien que nos está escuchando, que es ¿qué pasa cuando mi fantasía está con alguien prohibido, alguien que tiene pareja? O sea, ¿qué pasa cuando fantaseo con otra persona que puede ser prohibida o que no es alcanzable? Es que, fíjate, yo creo que esa pregunta que es muy importante está en la base de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque usualmente, vamos a decir, el, cuando hay una pareja o hay un vínculo que tiene cierto tiempo, usualmente aparece algún tipo de fantasía que no está, que está fuera del terreno de esas dos personas, de cualquier tipo. O sea, ya sea de algún escenario particular, de alguna actividad particular, de la incorporación de otra persona dentro de eso. Y nuevamente el tema es cómo uno logra, primero yo conmigo, es preguntarme qué voy a hacer yo con esa fantasía o hasta qué punto yo puedo compartir la fantasía sin que sea un sincericidio, volviendo al tema del sincericidio, ¿no? Yo puedo, un momento determinado, bueno, fantasear con otra persona, con la esposa o la pareja de un amigo, de un familiar, de qué sé yo quién, que es muy diferente a que yo tenga que actuar esa fantasía con la persona o que yo tenga o que quiera invitar a esa persona a formar parte de mi intimidad. Son dos cosas totalmente diferentes. De acuerdo. El tema es cómo yo me permito esa fantasía y nuevamente dependiendo de el vínculo, la comunicación, la conexión que se tiene con la pareja, se expresa o no se expresa. Ujú. Hay veces, y nuevamente, como hay tantas formas de llevar la sexualidad como parejas hay, bueno, hay veces que hay una invitación y bueno, hay los swingers y una cantidad de situaciones que se viven de una manera como muy natural o como una manera muy cómoda y bueno, y que de alguna manera parte de esa fantasía con esa otra persona que está allá y de alguna manera se da el swing y se da el encuentro y después cada quien se va para su casa y buenos días mi amor, ¿cómo te fue anoche? O sea eso va a depender obviamente de la pareja y va a depender de una cantidad de situaciones. De acuerdo. En un contexto terapéutico, supongamos que hay en un grupo de terapia y una pregunta, ¿no? Hoy justamente lo estábamos hablando con Claudia. Abre la pregunta, bueno, a ver, charlemos acerca de nuestras fantasías. Y la respuesta es, por lo general, no, yo no tengo ninguna fantasía. No, yo soy una mujer un tipo normal, no sé. Para mí, todo bien con lo normal. ¿Qué te surge? ¿Qué te sugiere una respuesta así? Mira, lo que pasa es que, como te digo, créeme que yo soy muy poco crítico del mundo interno de la persona. Yo creo que es muy importante respetar eso. O sea, yo no soy el terapeuta que va a empezar como a fomentar un movimiento porque no sabemos dónde nos estamos metiendo. O sea, hay veces que uno entra a un sótano, que entra a un depósito donde uno tiene que ir con mucho cuidado caminando entre el poco espacio que hay, viendo, observando y tal, y porque si no uno hace un movimiento inadecuado y el depósito se viene abajo. Y uno puede, bueno, abrir la puerta y salir del depósito, irse a su casa tranquilo, pero el dueño o la dueña del depósito quedó con un caos y con una cosa muy complicada allí. Entonces, en ese sentido, es mi estilo. Yo soy muy poco preguntón, vamos a ponerlo así. Yo creo que los temas importantes siempre van a salir, siempre van a salir. Es un tema de paciencia, de actitud de espera, de actitud de escucha, y el tema siempre va a salir. O sea, tarde o temprano siempre aparece la confesión, tarde o temprano siempre aparece el compartir esta intimidad que nunca se le ha dicho a nadie, tarde o temprano aparece este recuerdo esta fantasía que yo tuve en un momento determinado que la tenía en el olvido, tarde o temprano va a aparecer. Cuando aparece eso, entonces, bueno, ahí yo sí trato de incorporarlo como con la energía que tiene, trato de incorporarlo a la conciencia y al movimiento
al quehacer psíquico. Pero usualmente no, puede que en una pregunta de esas, de uno estar con un grupo y con unos tragos encima, ¿tú alguna vez has tenido fantasías? No, a mí no me hables de eso porque yo no tengo fantasías con nadie, yo soy aquí yo soy monógamo y soy totalmente, bueno, que perfecto, hablemos de caballos, hablemos de fútbol, hablemos de otra cosa, pues, porque, pero ese tema de que algunas veces provoca, de ser como el teaser, ¿no? De empezar, pero ¿cómo es que no has tenido esto? ¿Cómo? Yo en lo particular, fíjate, lo hago más a nivel social con mis amistades que a nivel terapéutico. Yo usualmente llego hasta donde la persona quiere y puede llegar. De acuerdo. Aquí hay una pregunta. ¿Que no cumplir una fantasía podría generar un bloque sexual en la persona? Mira, la fantasía, usualmente vamos a decir, sí, yo me voy a poner como en informe 15, yo no voy a hacer aquí pero yo diría que a nivel estadístico, si uno hace una estadística, yo diría que el porcentaje de fantasías no cumplidas o no satisfechas es mucho más grande que el de las fantasías cumplidas o satisfechas. Entonces, a lo que voy es que el tema no es si yo logré cumplir o no, o llevar a cabo o concretar una fantasía en el terreno sexual. El tema es qué hago yo con eso. O sea, uno puede tener una vida muy rica sexualmente y llena de fantasías no cumplidas. O sea, llena de fantasías no cumplidas. Al contrario, es como de alguna manera la fantasía no cumplida de alguna manera puede activar una actividad sexual rica o con mucha energía, con mucha presencia, y sin bloqueos. Así como una fantasía que involucra, o sea, ahorita lo que me vino fue, por ejemplo, temas de fetichismo. Si hay temas donde de repente la fantasía que se puso, que activó como un objeto de deseo en un objeto o en una determinada situación, puede que esa fantasía no cumplida termine generando un bloqueo, termine generando una insatisfacción dentro de la situación erótica. Pero no podemos hacer de esto una regla, ¿no? Ni una forma. O sea, a mí me gustaría preguntarte algo, no sé por qué me escucho eco, pero bueno. Habíamos hablado un poco en backstage acerca de si la pornografía, digamos que suma a la riqueza de la creatividad de fantasear, o lo bloquea, o por lo contrario, quizás nos puede quitar esa riqueza creativa en relación con las fantasías. Mira, la pornografía es todo un tema, ¿no? Porque nuevamente también va a depender de cómo cada quien se conecte o se relacione con la pornografía. Y yo creo que hay veces que hay personas que necesitan activarse eróticamente a partir de esa imagen pornográfica o como esa imagen pornográfica. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la pornografía? Que usualmente es una muestra de una cantidad de cosas que en lo natural usualmente no existe. O sea, los cuerpos que uno ve en la pornografía por lo general no existen. O sea, uno ve un cuerpo de un actor porno y uno se desnuda, se ve frente al espejo y uno, bueno, qué vergüenza con este señor. O sea, uno ve a esta niña que con estos cuerpazo y tal, y uno se voltea y ve a la pareja que uno ama y que ha deseado y tal, y uno de repente dice, oye, bueno, porque no te das una paseadita por el cirujano plástico o lo que sea. O sea, a lo que voy es que el gran problema de la pornografía es que usualmente está vinculada con cosas que no son naturales. Tanto a nivel físico, a nivel estético, como incluso a nivel del encuentro sexual. O sea, muchas veces en lo pornográfico hay una explosión una expresión uno dice, bueno, y esta gente, espérate, vamos a ponerlo otra vez, ¿cómo fue que hizo? No entiendo cómo fue que hizo este movimiento tan complicado o que pasan de un sitio a otro que me dicen, ¿cómo? O sea, no, esto así, esto no sucede así. O unas cosas de unos tiempos tampoco, o sea,
Entonces creo que el tema nuevamente es cómo nos vinculamos con eso. Para las personas, nuevamente, sin tratar de entrar como uniforme 15, pero yo conozco personas más complicadas con el tema de la pornografía que personas que han sido favorecidas con el tema de la pornografía. Porque entonces terminan idealizando una cierta estética, un cierto cuerpo que no van a encontrar, que no existe. De alguna manera idealizan una cierta situación que no se da. ¿Y cuál es el problema de la pornografía? Que la pornografía tiene el efecto que tiene porque nosotros tenemos en nuestro cerebro un grupo de células que llamamos las neuronas espejo, donde la neurona espejo es que si yo me estoy comiendo un brownie, o Claudia se está comiendo un brownie, yo de repente veo el brownie, me imagino el chocolate, yo digo, wow, tengo ganas de comerme el brownie. Eso lo hace la neurona espejo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se está viendo la pornografía, la neurona espejo, cuando se activa, de alguna manera está sintiendo lo que está sucediendo allí. Y entonces, como es muy cómodo estar como alimentándose, activándose sin tener que pasar por la invitación, por el vino, por el salmón, por la luz, por la vela, por el incienso, por la música, por el tiempo, por todo esto y por las ganas. Entonces, para algunas personas es mucho más fácil, bueno, le doy play y ahí se activan las neuronas espejo y bueno, llego hasta donde quiera o llego hasta donde pueda y de alguna manera se empieza a hacer se puede, no quiero generalizar tampoco, pero se puede empezar a establecer un sistema adictivo frente a una forma del placer erótico, del placer sexual, que muchas veces no es tan fácil conseguir con la persona o con la pareja. Entonces, por eso todo el tema de la pornografía es todo un tema. Entonces, súper interesante, pero bueno. ¿Tienes alguna pregunta, Ale? No, te estaba esperando a vos, perdón. A mí yo me estoy escuchando a mí mismo. Sí, te escuchas con eco. La cuestión cultural en las fantasías. Uno puede decir que son mis propias fantasías o está todo reducido a la cultura. Es todo un producto de la cultura, como uno es. ¿Sabes qué, Alejandro? No te escuchas bien, no sé si tienes prendido tu celular o algo, algún otro aparato prendido, que esto puede estar generando el eco. A ver ahí, ¿no? A ver, habla. Hola. Mejor. No sé si se entendió. Mira, lo que entiendo es un poco la pregunta en relación a la relación entre la fantasía y el entorno cultural, ¿no? Entonces, ahí uno puede, eso funciona en dos vías. Por un lado, lo que comentábamos, la fantasía es individual y es autónoma. O sea, yo puedo tener una fantasía que simplemente emerge, es como una burbuja que viene de la interioridad, o sea, y viene cargada con X contenido. El tema de lo cultural es que lo cultural puede censar la fantasía. Puede decir, esa fantasía no es adecuada, por la razón que sea, porque para tu sexualidad o para tu género no es adecuada, o para tu condición no es adecuada, o para tu nivel de educación no es adecuada. Entonces la fantasía puede estar censurada por el colectivo, por el entorno cultural. Y por otro lado, digo que es doble vía porque el entorno cultural de alguna manera alimenta mi mundo de imagen, ¿no? Hay imágenes que no dependen de la cultura. Nuevamente tocamos el tema de lo arquetipal. Hay imágenes que surgen de ese mundo arquetipal y de repente tenemos imágenes que nunca hemos visto y en un momento determinado aparecen, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo,
en los sueños, como de repente uno ha estado soñando con una imagen extraña repetidas veces y de repente uno va a un museo y dice, esa es la imagen que yo he soñado. O sea, es algo que yo no conocía, pero surgió de una manera espontánea. Pero por lo general, la cultura me va dando una cantidad de imágenes desde la cual yo armo mi mundo. O sea, un ejemplo, por ejemplo, es la cocina. Usualmente la cocina, que es como un armar un determinado mundo, yo lo hago desde mi cultura. Por eso cuando uno encuentra algo que uno le llama la atención a nivel de gusto, a nivel sí, a nivel de gusto, me dice, qué cosa tan increíble, yo nunca hubiera combinado, por decir algo, chocolate con morcilla, por ejemplo. Y ahora aparentemente está de moda, no lo he probado todavía, pero aparentemente es un hit. O sea, chocolate con berenjena, o sea, parece que, parece que la cosa es un hit. Yo no lo he probado, pero cuando uno le dicen esa cosa, oye, no, jamás se me hubiera ocurrido, pero porque culturalmente nunca hubiera así, hecho match entre esas dos imágenes, pero una vez que uno la ve y que la incorpora, ya empieza a ser una posibilidad. Entonces, esa imagen que es posible permite ir construyendo un mundo de fantasías que es más aceptado. Mientras que hay otras que uno rechaza, ¿no? De manera, nuevamente, desde esa construcción cultural que todos tenemos. Bueno, nos quedan 5 minutos. No, yo creo que nos encantaría como ver si puedes como entonces, en relación con el poder transformador de las fantasías, ¿cuál sería como tu, cómo podríamos decir, que no quiero decir consejo, tu aporte final? Fíjate, a lo mejor lo que quisiera, a lo mejor lo que se me ocurre es como tratar de hacer como una integración de todos los temas que hemos hablado, que creo que ha sido muy rico y que me han parecido muchas cosas, ¿no? Uno es como dejar claro que la fantasía es una expresión autónoma de la psique, es autónoma y es personal. Lo otro es que es importante hacer el ejercicio de no censurar las fantasías que provienen del mundo interior de cada quien. De alguna manera permitir que la fantasía surja. Lo tercero es, no le voy a poner números porque no me acuerdo los números, pero el otro elemento que yo diría es cómo la fantasía tiene un gran potencial de construcción, cómo a partir de la fantasía yo puedo construir un camino para llegar a un elemento. Cuando hablamos de la fantasía y de esto que estamos hablando en el campo de la pareja, me gustaría como nuevamente, y creo que lo voy a anotar porque eso quedó muy bueno, como hay diferentes niveles de ese contacto a nivel de la fantasía. Uno sensoperceptivo, otro sensual, otro erótico y otro sexual. Creo que poder uno moverse en ese eje con esos, tener presente, como en ese eje, en qué nivel estoy, creo que ayuda mucho. Y lo otro nuevamente es esto que hemos estado hablando de la importancia en la pareja, de la incorporación de la fantasía en relación a la comunicación que tiene la pareja y rescatando la importancia de la comunicación y de la confianza en el otro en términos de tener un buen encuentro, un buen vínculo de pareja. Eso es lo que creo que sería como lo que recogería de las cosas que hemos hablado. Completamente, y que además es saludable tenerlas. Muchas gracias. No, a ustedes, Alejandro, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. De verdad que fue un gran placer estar hablando y haciendo este recorrido. De verdad que muchas gracias. Así gracias, fue un placer. Esperamos tenerte otra vez. Cuando quieran, yo encantado. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Muchos besos. Chao. Saludos. Chao. Esto fue Text Talks. Un programa de The Tantric Experience. Un camino al éxtasis. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Que el erotismo, la sensualidad te acompañe.